This computer. Ya, bueno, hola chicos, espero que estén muy bien y que estén disfrutando de esta semana. Y bueno, esta es la ayudantía número 8 y vamos a ver lo que es dominio fasorial. El dominio fasorial, bueno, como bien dice su nombre, se trata de los fasores, entonces aquí vamos a ocupar mucho lo que es la forma polar y eso. Entonces, casi siempre en los ejercicios nos van a dar la representación en dominio temporal, como vemos que está ahí anotado, que tenemos el voltaje con coseno del WT más el ángulo. Entonces, eso lo vamos a poder transformar a lo que es en dominio fasorial. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos o en esta forma o en esta con intensidades, nosotros vamos a convertirlo a esta forma del lado derecho. Y también, si es que nos llegamos a encontrar con estos símbolos que están dibujados acá abajo, como lo son los resistores, los inductores y el capacitor, nosotros vamos a cambiarlo a lo que es Z igual a R, Z igual a J, W por W por L, y la última 1 partido en J por W partido en C. Entonces, esto es lo que necesitamos para resolver el siguiente ejercicio. Voy a proceder a dibujarlo. Ejercicio 1. Y la ayudantía pasada, no sé qué pasó, pero el ejercicio no me, o sea, el video no me dejó compartirlo. Entonces igual voy a subir la ayudantía escrita y si tienen alguna duda, me consultan. Eh, mm, mm. Ampere, esto es 3H, esto es 1/8 Fahrenheit, estos son los resistor. Y aquí va menos más B0 de T, y aquí va hacia abajo 1, 0 de T. Ya. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer en este ejercicio, aquí ustedes pueden ocupar lo que es el teorema de superposición, o pueden ocupar mallas, o pueden usar nodos. Nosotros vamos a hacer mallas hoy día y nodos, con este mismo ejercicio. Entonces, el ejercicio va a decir que son 2 radianes partidos por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser convertir este capacitor y este inductor como tipo resistor, por así decirlo. Vamos a pasarlo al Z, porque antes así no podemos resolverlo. Y también vamos a pasar esto que está en representación de dominio temporal a dominio fasorial. Esta de acá y esta de acá. Entonces,
Voy a copiar de nuevo esto. A ver, o mejor. Ahí. Copiar. Pegar. Vamos a borrar aquí, porque ya no va a tener estos valores. Y vamos a borrar esta de acá. Y estos valores de aquí también. Entonces, vamos a poner que Z de L, que es la de el inductor, es J por W por L. El inductor es este de aquí. Entonces tenemos J, siempre J, el W, que tenemos un valor de 2 radianes por segundo, y vamos a tener un valor de 3, y esto va a quedar en ohm. El valor de 3 es este valor que está aquí. Entonces esto nos va a dar 6J. Y vamos a tener nuestro dominio fasorial, o sea, nuestra impedancia de lo que es el inductor. Y ahora vamos a sacar la del capacitor. Y esta es 1 partido en JWC. Entonces tenemos 1, tenemos J aquí, el W es 2, como lo tenemos anotado aquí al principio del ejercicio, y tenemos el valor del capacitor que es 1/8. Entonces vamos a resolver esto y vamos a tener que va a ser así. Pero debemos recordar que 1 partido en J, no sé si lo vieron en clase, es igual a menos J. Entonces, esto se obtiene de esta fórmula, con lo que vimos en la identidad pasada, que es el conjugado. Entonces, esto va a quedar aquí arriba y aquí abajo va a quedar un J al cuadrado. Este J al cuadrado se va a convertir en menos 1. Entonces va a quedar un más 1 acá abajo. Por eso queda menos J. Y esto, entonces va a quedar menos J4. Y esto es ohm. Vamos a tener el valor de este. Y vamos a tener el valor de este. Ahora nos falta tener el valor de la fuente de tensión y de la fuente de corriente. Entonces, nuestra fuente de corriente, vamos a tener este valor, lo vamos a tirar hacia arriba. Copiar. Pegar. Como ven, tenemos 20 coseno, está en una fuente de voltaje, es decir, que el número de aquí al principio es de voltaje. Entonces nos vamos a ir, que es esta de aquí arriba, la primera que sale. Y esta se convierte a esta forma de dominio fasorial. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 20, que es el voltaje. Vamos a poner la raya del ángulo. Y vamos a poner el ángulo, que en este caso es 30. Y esto va a quedar aquí abajo, 20, 30. Voltaje. En cambio, el lado de aquí, copiar, nos vamos a ir aquí arriba. Tenemos esta de aquí, entonces vamos a darnos cuenta que tenemos que es una fuente de corriente, por tanto, el primer número es una intensidad y es seno, entonces vamos a darnos cuenta que es esta cuarta. Y vamos a ver que se transforma en esa. Entonces ponemos la intensidad, que es 3, ponemos el ángulo que está aquí corresponde a este de acá, entonces 60 menos 90 menos 30. Y este va a ser el ángulo de aquí. Entonces ahora vamos a poder resolver el ejercicio con mallas. Voy a copiar esto para pasar a otra hoja.
Copiar. Uy, me salí. Ahí sí. Y esto eres en ampere. Ya, usando mallas. Usando mallas. Lo primero que hay que hacer usando malla es definir nuestras corrientes. Entonces, primero vamos a definir la corriente. Ya todo esto, cuando nosotros pasamos a dominio fasorial, vamos a tener distinta notación. Al tiro les muestro, déjenme anotar esto. Ya, ahí sí. Como ven aquí, la notación que usamos es distinta. En vez de poner solamente el 1, ponemos un punto antes. Esto va a ser lo mismo para el voltaje de aquí arriba, que vamos a cambiar, que va a quedar así. La corriente también va a cambiar. Y eso sería. Entonces ahora vamos a comenzar resolviendo con mallas. En la primera malla, el I1 entra por el negativo, después sigue al resistor. Los resistores siempre son pasivos, por tanto positivos, y después entra en este capacitor. Cuando es un capacitor, nosotros vamos a poner el valor de esto, y como estamos en esta malla, va a ser I1 menos I3, que es la que está compartiendo. Entonces vamos a anotar menos 20 de ángulo de 30 más 2 por I1 más menos J4, y vamos a poner I1 menos I3. Y esto igualado a 0. Entonces vamos a juntar términos. Tenemos un 2, un menos J4, que acompañan al I1. Y tenemos un J4, que menos por menos es más, que acompaña al I3. Y vamos a pasar el menos 20 a la derecha. Va a quedar positivo. 30. Y vamos a tener nuestra primera fórmula. Nuestra segunda fórmula, nos vamos a dar cuenta que I2 está acompañado aquí, es una fuente de corriente. Por lo tanto, el valor que toma la corriente es el mismo que tiene la fuente de corriente. Esto sería también lo mismo para I4. Entonces vamos a darnos cuenta que I2 es igual a 3B0. Aquí le voy a sacar la T. 3B0. Y este B0, Disculpa, ¿sí? no sería menos porque va en el sentido contrario. Sí. Me estaba comiendo. Gracias. Toda la razón. Este B0 va a ser menos J4, porque, bueno, este sale de acá, no tenemos tu B0. El valor que está aquí, que sería menos 4, bueno, menos J4, y tenemos el signo negativo y el signo positivo. El que entra por el negativo es el I1, y el que entra por el positivo es el I3. Al entrar por el positivo, el valor que va positivo es el I3 menos el I1. Entonces ahora vamos a resolver esto. Bueno, vamos a
reemplazarlo en el I2, menos 3, menos J4, tenemos el I3, tenemos el I1. Esto, menos por menos, 12J, y vamos a tener I3 menos I1. Esto sería 12J por I3 menos 12J por I1. Y vamos a correr el término del I2 que estaba en el lado izquierdo, I2. Y vamos a tener nuestra segunda ecuación. Vamos a poner aquí. Primera ecuación, segunda ecuación. Para nuestra tercera ecuación vamos a resolver la malla 3, que es la que está en el medio. Bueno, en todo caso voy a anotar al tiro la malla 4 para que no se nos vaya el valor, que es I4 va a ser igual a 3 menos 30. Para reemplazarlo después. Entonces, vamos a resolverle el I3. Para I3. Tenemos que entra en el capacitor, como señalamos anteriormente, toma el valor que posee este, y como ahora estamos en la malla I3, vamos a poner el I3 primero, y vamos a restar el que está en la otra malla, que es el I1. Después tenemos el inductor, J6, y este comparte malla con el I3, que es la malla correspondiente, y el I4. Y esto igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser juntar términos. Y como tenemos aquí, también reemplazar el valor de I4 que tenemos anteriormente. Entonces tenemos menos J4 por I3, menos J4 por I1, más J6 por I3, menos J6 por I4, igual a 0. Entonces al juntar términos vamos a tener que J4 I1 más J2 por I3. Esto va a ser igual a, vamos a reemplazar al tiro el valor del J, o sea, del I4. Vamos a tener 3 menos 30 del ángulo. Y esto si lo llevamos a la calculadora, este J6 vendría siendo un 6 de ángulo 90. Esto si lo llevan a la calculadora, según el tutorial que subió el profe a principio de semestre, la calculadora lo hace solo en verdad. Así que no es necesario que se lo estén aprendiendo. Y menos 30. Y esto, J4 por I1 más J2 por I3. Y esto se multiplica 6 por 3 y se resta 90 menos 30. Entonces 6 por 3, 18 y 60 grados de la resta de 90 menos 30. O sea, en verdad se sumó. Pero ahí está. Espérate, entonces cuando hay multiplicación se suman los ángulos y en caso de que pase una división se restarían los ángulos. La verdad no sé eso, pero la calculadora te lo hace solo. Si tienes Y alguna duda, puedes es que llegar no y tengo meterlo en la calculadora. calculadora. Es que no, Pero, no es con calculadora, es con calculadora. ¿Cómo se llaman estas? ¿Las Texas? Las no sé. TI. Por eso las TI no tengo de esas.
No, po, Pero pero está el emulador. me refiero al emulador. Con Sí, el sí. emulador tú tienes que, de hecho yo ese ocupé para la prueba de este ramo, porque también estaba dándolo online. ¿Y cómo son los comandos en esa calculadora para hacer los cálculos? Déjame buscarlo, que los tengo anotados en el cuaderno. Mm, Ah, pero de ahí podríais mostrarlo, po. sí, en todo caso está el tutorial que subió el profe al aula. A ver, Ah, ya, ya, voy a ver eso. sí, ahí lo explica todo súper bien. De hecho aquí lo tengo, tenéis que irte al mode, tenéis que poner angle degree, complex format y tenéis que irte al polar. Bueno, es que igual es como complicado de explicarlo con palabras, Sí, no, pero sí lo pero entendí, sí lo entendí. ¿sí? Sí, sí. No, pero ahí voy a ver el video. Tranqui, gracias. Ya, buena. Ya, vamos a seguir anotando el ejercicio. Y 1 más J2 y 3. Entonces, esta va a ser nuestra tercera fórmula. Voy a poner aquí. Vamos a tener la primera, la segunda y la tercera. Vamos a copiar cada una para... Me perdí en esa multiplicación. ¿Esta de acá? Sí, Ya, la ya, del ya, ya. 6 por Esta. 3. Sí, Ya, mira, lo que pasa es que juntamos términos primero. Entonces teníamos los del I1, teníamos un J6 menos un J4, entonces queda 2J, y pasamos hacia el lado derecho lo que era el J6 por I4. Entonces reemplazamos el I4, que es 3 por el ángulo de menos 30, ¿cierto? sí. Ese J6, cuando tú, de hecho, hay una representación gráfica. Eh, déjame buscarla. Mm, Porque eso se explica más bien con gráficos, como de ejercicio. Ya. Ah, aquí lo encontré. Tenemos esto. Voy a dibujar aquí. Tenemos los reales y tenemos los imaginarios. Entonces, en los imaginarios se encuentra el 6. Tenemos nuestro J6. Entonces, el ángulo que se forma aquí es de 90 grados. Entonces, J6 te representa el valor 6 con un ángulo de 90 grados. Y esto lo que se hace aquí es reemplazar ese J6 por el valor de 6 con ángulo de 90. Entonces, lo que se reemplaza, después tú tenías este número en dominio fasorial, tú multiplicas por decirlo así, coeficientes que están aquí, 6 por 3, que sería 18, y lo que son los ángulos, tú los sumas. En este Ya. caso es 90 menos 30. Bueno, que es como decir raro suma, pero se suma. Ya, sí. Ya ahí caché. ¿Sí? Gracias. Sí. Ya voy a seguir copiando esto. Copiar. Y me falta esta última de acá. Ya, entonces tenemos esta primera fórmula, tenemos nuestra segunda fórmula
tenemos nuestra tercera fórmula. Entonces lo que vamos a hacer va a ser agarrar los coeficientes de cada una de estas fórmulas. Va a ser 2 menos J4. Va a ser J4. Bueno, esto es 0. J4. Teníamos el valor de I2. No. Me quedó todo desordenado. Aquí tenemos nuestro J12, bueno, menos J12. Parece que me equivoqué en un signo. Menos J más J, sí. Acá. Hay nada que ver acá. Menos por menos más. Ah, no, pero menos por menos. Entonces me equivoqué en el ejercicio que estaba haciendo. Ya, voy a ponerlo aquí. Esto va a menos 1 y va a 12J. Y esto va a J4, va a 0 y va a J2. Y esto lo vamos a igualar al I1, a nuestro I2 y a nuestro I3. Ah, nada que ver aquí, ese signo igual. Esto lo vamos a igualar a los valores con los ángulos en dominio fasorial. Aquí 0 y aquí es 18 con ángulo de 60. Entonces, esto lo vamos a meter a la calculadora que nos deja meter matrices. En el tutorial van a ver cómo usarla bien. Y vamos a obtener los valores de I1, de I2 y de I3. Estos valores son 1,742 con ángulo de menos 11,30. Les digo que les conviene aprender a usar bien la calculadora, porque para que no estén a última hora, la verdad, en la misma prueba aprendiendo cómo usarla, porque se les va a hacer complicado, porque es mejor que adquieran como la práctica. A mí me pasó que me pilló muy, muy corto el tiempo que tenía con la prueba, porque era una prueba de desarrollo, para que lo tengan ahí como ojo. Bueno, ahí hay que ponerle estudio entonces. 0,8, 0. Muchas gracias. Ya, estos son los valores que se obtienen. Entonces ahora vamos a poder calcular nuestro B0. Disculpa, ¿Sí? el video de que te refieres donde está todo lo de la calculadora Sí. del emulador, es que ese resuelve como una matriz 2x2 y así simple. ¿No resuelve más grandes? No, dura 3 minutos nomás. Ah, entonces le voy a preguntar al profe, Ya, porque porque está el link de descarga, el enlace, o sea, el emulador y el video tutorial que dura 3 minutos y es de 2x2 y enseñó una inversa, pero no enseñan esto con ángulos. ya, ya. Le voy a preguntar para tenerlo en cuenta. Pero todo se mete en la calculadora, la verdad, porque estar resolviendo esto así y así y sería el medio atado, la verdad. Tenemos nuestro J4. Bueno, nosotros calculamos antes aquí nuestro B0, que sería menos J4, I3 menos I1. I3 menos I1. Entonces vamos a reemplazar. Menos J4, el I3 que tiene el valor de 5,809, ángulo de menos 41,08. Y tenemos el I1, 1,742, ángulo de menos 11,3.
esto, bueno, lo pueden sacar igual así, que sería restando esas dos y sumando los ángulos. Y el valor que obtendrían mejor, eso también meterlo a la calculadora, porque como que hay una suma de ángulos que es como de 180 grados y te pasa como los ángulos negativos. Entonces eso, mejor irse a la segura eh, poniendo los grados como salen en la calculadora. Entonces nuestro B0 va a ser 17,53 menos 142,5 grados. Pero nosotros no lo queremos de esta forma fasorial. Nosotros lo queremos queremos el B0 de t, que era el que teníamos al inicio. Entonces, en la misma calculadora vamos a pasar de esta forma que tenemos aquí a la forma sinusoidal que teníamos al inicio. Entonces, vamos a las mismas fórmulas que teníamos aquí al inicio y buscamos cuál es la que nos corresponde. Entonces, vamos a copiar esta de acá, porque así vamos a verlo mejor. Pegar. Como pueden ver, esto es voltaje, entonces es una de estas dos primeras. O sea, una de estas dos primeras. Y tenemos que aquí hay... Bueno, podemos ocupar cualquiera de las dos formas, pero vamos a irnos por la de coseno. Entonces, tenemos que el BM, que es el número del inicio, es 17,53. Vamos a poner coseno. El ángulo, o sea, el W, que es el que nos dieron al inicio, que es de 2 radianes partido por segundo, 2, acompañado de t, y vamos a poner el ángulo que acompaña, que sería menos 142,5. Y esto es en voltaje. Este sería el valor del V de t. Y el valor del I de t, vamos a calcularlo aquí mismo, es... Ay, que necesito los... Como ven aquí, tenemos un ángulo que viene y otro ángulo acá, ¿cierto? Esto no lo dibujé, creo que lo dibujé en el principio. Va hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, el que va en el mismo sentido es el que toma el valor positivo y el que va en sentido en contra toma el valor negativo. Por esto mismo, el valor de nuestro I de t es el valor que tiene el inductor por la resta de estas corrientes. Entonces sería I de 3 que va en el sentido y... No, de hecho no. Estoy puro mintiendo. Ahí. I de 3 menos I.4. Y esto lo vamos a llevar copiar y vamos a reemplazar los valores. I de 3, I0. Vamos a poner I3, que es 5,8,09 por el ángulo menos 41,08. Y vamos a poner el otro ángulo que era 3 menos 30 grados. Esto lo vamos a llevar a la calculadora y vamos a tener un valor final de I0. Voy a borrar esto así, porque hasta yo me confundo con las notaciones. Y ahí, todavía no lo pasamos al otro. I0. Y ahí sí.
y esto nos da un valor de 2,922 y 127,5 grados. Y ahora sí, esto debemos pasarlo a nuestra otra forma, que es la forma sinusoidal. Y esto se hace lo mismo que hicimos con el voltaje. Entonces esto copiamos y lo llevamos a aquí. Entonces tenemos que esto es ampere, entonces es intensidad. Por tanto tenemos que ocupar una de estas dos de abajo. Entonces tenemos nuestra intensidad y tenemos el ángulo. Entonces para irnos más fácil vamos a ocupar la tercera. Vamos a tener la corriente, 2,922, y vamos a tener que es coseno de la velocidad angular por t más el ángulo. Y ahí vamos a tener los dos valores. Y ese fue el ejercicio. Igual es medio enredado pasarse con las notaciones, pero es como resolver los ejercicios de malla y de nodo igual fácilmente. Bueno, y este mismo ejercicio lo vamos a resolver usando nodos, que igual es como una opción, que no sé si les hacen en las pruebas así como usen nodos en este, usen mallas, o les dejan así como opción utilizar malla o nodo. Pero La última prueba fue opción, creo. ¿fue opción? Opcional. Ah, ya, bueno. Porque igual yo encuentro que es mucho mejor solo ocupar mallas, pero eso queda a criterio de cada uno, la Sí, verdad. es más simple el de Maya. Es menos enredado. ¿Quedó alguna duda del ejercicio anterior? Porque igual como que borraba algunas cosas y después anotaba. No, por mi parte no. Ya, bueno. Voy a anotar aquí 3 menos 30. ¿Está bueno el partido? Sí, se perdieron un penal. J6 menos J4 B0 menos más. Y tenemos el 2 y esto era 20, 30. Ya, entonces lo primero que hay que hacer para usar nodos es definir los nodos. Entonces vamos a tener aquí un E2 y aquí, ojo, que este nodo va a ser el mismo que este nodo. Entonces vamos a tener aquí que esto corresponde al E1. ¿Ya? Aquí me faltó dibujar el I0. Entonces vamos a partir por el de acá. Entonces vamos a tener que del E2, bueno, voy a dibujar el nodo de referencia primero, porque si no sé a dónde nos vamos a ir. Del E2 vamos a ir al 0, E2 menos 0, y esto va a ser igual a la fuente de tensión. 20, 30. Entonces, vamos a ir. E2 va a ser igual a 20 ángulo de 30. Y el siguiente nodo, que es el E1, vamos a tener que hacia el lado de allá, hacia el lado de acá, tenemos hacia abajo, tenemos hacia el lado de acá, y hacia el lado de acá se van a dar cuenta que tenemos este y tenemos este, y también tenemos este hacia arriba. ¿Ya? Es como medio complicado como de entenderlo, pero tenemos el E1 entonces, que del E1 vamos a irnos al E2
y vamos a dividirlo por la resistencia, que sería este de aquí, que se va hacia acá, dividido por la resistencia. Después vamos a tener más que L1 va a ir hacia el 0, que L1 va a ir hacia el 0, y lo vamos a dividir por menos J4. La siguiente, para seguir con lo mismo, vamos a tener aquí que DL1 va hacia el 0 y dividido en J6. E1 menos 0 dividido en J6. Del E1 aquí arriba, vamos a irnos. Bueno, en este caso tenemos una fuente de corriente, entonces, bueno, en este caso va en sentido contrario, así que es un signo negativo. Es 3B0. Y ahora esto mismo tiene que ser hacia el otro lado. De este de acá, yéndose hacia acá. Entonces vamos a tener uno positivo. Tiene que ser tanto para los dos lados. Entonces se nos va a anular. Y nos falta el último, que es la otra fuente de corriente que se encuentra, que iría de aquí hacia abajo. Entonces, como va en el mismo sentido, es positiva. Vamos a tener más 3 con ángulo de menos 30. Y esto igualado a 0. Entonces ahora hay que juntar términos. El E1 tiene un medio, tiene más 1 partido en menos J4, tiene 1 partido en J6, y esto es lo que acompaña al nodo 1. Y tenemos el nodo 2, lo vamos a pasar inmediatamente hacia la derecha porque tenemos su valor, entonces vamos a reemplazarlo también. Menos 3, tenemos menos 30 grados, y vamos a tener un medio de E2. Entonces vamos a reemplazarlo, voy a borrarlo para no escribirlo de nuevo. 20 por 30. Entonces esto mismo, esto se multiplica por este de acá, y va a quedar un valor de 10. 10 con ángulo de 30. Y todo esto del lado derecho, que lo voy a copiar mejor, para no copiarlo de nuevo. Copiar. Pegar. Ya, entonces esto, todo lo que está en el lado izquierdo, que es lo que acompaña el E1, lo vamos a pasar dividiendo hacia el lado derecho. E1 va a ser igual a menos 3, ángulo de menos 30, más 10, con ángulo de 30, y vamos a dividir esto por un medio, más 1 partido en menos J4, más 1 partido en J6. Y todo esto se va a la calculadora. Y nos va a dar el valor de 17,53 con ángulo de 37,53 volts. Y ahora necesitamos encontrar nuestro B0 y nuestro I0. Entonces, para encontrar nuestro B0, primero tenemos que encontrar el B0 que es en fasor. Y vamos a tener del dibujo de acá arriba, que nuestro B0, que está aquí, vamos a tener que de 1 va hacia el 0. Entonces, no, de hecho, es del positivo al negativo. Entonces, del 0 va al 1. Del 0 va al E1. Si reemplazamos el E1, que fue lo que obtuvimos recién, vamos a tener 17,53. Y el ángulo, ¿qué es lo que cambia? Sería 37,53 menos 180.
Entonces quedaría menos 142,5 grados. Y ahora esto, que está en esto, vamos a poder pasarlo a nuestro V0 de t, que es con la misma representación que teníamos aquí al principio, que voy a copiarla mejor. De dominio fasorial a dominio temporal. Entonces, esto es voltaje, entonces tenemos que usar una de estas dos. Vamos a irnos siempre por la más fácil, que es la que solamente tiene un ángulo, y vamos a anotar 17,53. ¿Sí? ¿Por qué es menos 180 el ángulo? Aquí, esto de acá. Sí, esa parte. Ah, porque le estoy restando a un 0. Y 0, Ah, ya. ¿sí? ¿Me di a entender? Sí. Ya, Me imaginé la semicircunferencia del otro lado del cuadrante. sí, ya. Entonces, 17,53 coseno. Vamos a poner 2, que era la velocidad angular, por t, y vamos a poner el ángulo, que era menos 142,5. Y como se van a dar cuenta, ese V0 nos dio el mismo valor que aquí. Entonces se dan cuenta que de la misma forma vamos a llegar a los mismos valores. Entonces ahora nos falta el I0. Y el I0, ¿por qué lo tengo dibujado hacia arriba? Ya, pero esto hacia abajo. Ahí. Creo que estaba haciendo otra cosa. Entonces nos vamos a dar cuenta que del E1 va hacia el 0. Pero ahora sí tenemos que multiplicarlo por... O sea, tenemos que dividirlo por este valor de acá. Porque vamos a tener voltaje partido por la resistencia. Y eso nos va a dar nuestra intensidad. Entonces del 0 menos 1, que sería lo mismo, J6. Es del 1 al No, 0. po. No Sí, es al po. revés. Al revés, perfecto. E1 al 0. De hecho lo expliqué, pero después lo escribí al revés. Entonces, reemplazando los valores, 17,53, 37,53, partida en J6. Esto lo llama la calculadora y nos va a dar un valor de 2,922, ángulo de 127,5 grados. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos arriba, que para pasarlo al dominio temporal, que es con estos cosenos y sinusoidales, que sería corriente, que entonces nos posicionamos en estas dos de acá abajo, y vamos a ocupar la representación que es la tercera. Entonces vamos a poner la corriente, 2,922 coseno, y el ángulo que nos dieron al principio por t, y tenemos el ángulo final. Y esto es en amperes. Y esto sería lo mismo que nos dio aquí. Y eso sería todo. Ahí están las dos formas. Ahora no alcanzo a hacer otro ejercicio, yo creo. Así que yo creo que va a quedar la ayudantía hasta aquí, porque igual son súper largos. Gracias. Sí, chicos, que estén Chao, bien, Ale. participen Muchas en Gracias. la semana que tienen. Si puedes, le preguntan a Aprovechenla. la calculadora. Sí, le pregunto. No te preocupes. Ve. En todo caso, ¿cuál es tu nombre?
Vania Vale. Barra. Ya, en todo caso para contactarte igual después. Ya. Ya, Gracias. que estén bien. Bien.